Y ábrala por favor en la primera epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 1. Y si puede, hermano, póngase en pie. Si no puede, no hay problema. Sabemos que a veces por cuestiones de salud uno no puede. Yo hoy amanecí con dolor de rodilla y me truena cuando camino. ¿Listos? Primera de Corintios, hermanos, capítulo 5, verso 1 al 13. Todo el capítulo lo vamos a leer completo. ¿Listos? Si no tiene Biblia, ahí tenemos en la pantalla la proyección, y si quiere que le regalemos una Biblia, díganos al final y le podemos regalar una Biblia. Amén. Primera de Corintios 5, 1 al 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vamos a orar. Padre, tú eres santo, y nosotros hemos sido llamados a ser santos. Tu iglesia, te representamos a ti en esta tierra. Y lo justo, Padre, es que cada vez que pecamos de una forma grotesca y pública, seamos disciplinados públicamente, para que el mundo vea que nosotros respetamos tu santidad y que somos lo suficientemente maduros para reconocer que si hemos pecado, también seremos lo suficiente maduros para recibir disciplina. El día de hoy te pido que me ayudes a hablar este tema, Señor, a tus hijos y a tus hijas. Pon gracia en mí. Yo tengo un sermón, Padre, que lo he tomado de tu palabra, de las Escrituras, pero si no lo predico con gracia, lo puedo echar a perder. Te pido que yo no sea un estorbo entonces, Señor, en esta mañana, para que tu palabra sea predicada con gracia, con amor,
con entendimiento y la iglesia sea bendecida, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar, hermanos, con una serie que iniciamos hace unos domingos atrás, la cual titulamos Medios de Gracia. Amén. Medios de Gracia. Y hemos visto, me parece, 4 temas, hermanos, en esta serie. La semana pasada hicimos una breve pausa porque fue domingo de resurrección y tuvimos un tema especial, un tema diferente, amén. Pero hoy vamos a retomar, hermanos, y vamos a hablar un tema que he titulado La disciplina es para nuestro bien, ¿ok? La disciplina es para nuestro bien. No nos referimos a la disciplina de la casa que usted le da a los hijos, o la disciplina de las escuelas públicas, que también hay disciplina. En todos lados hay disciplina, en todos lados hay reglas. Vamos a hablar, hermanos, de la disciplina que teológicamente se le conoce como disciplina eclesiástica, es decir, la disciplina en la iglesia. La disciplina, hermanos, es uno de los medios de gracia. Yo no sé si usted se recuerda, estuvimos definiendo qué son los medios de gracia y dijimos que los medios de gracia son actividades que Dios manda para nosotros en la iglesia, para que nosotros al practicarlas crezcamos en santificación, en carácter, que nos vayamos pareciendo poco a poco más al Señor Jesucristo, que Él es nuestro modelo. No soy yo, por si usted había pensado que era yo, obviamente no, es Jesús, que es perfecto. Y también hemos estado aclarando mucho, hermanos, que la salvación es por gracia. De hecho, el primer tema traté de dar muchísimos versículos para que eso nos quedara claro, que la salvación es por gracia y que estos medios de gracia, cuando nosotros los practicamos, no nos traen salvación, nos traen santificación. Las iglesias legalistas enseñan, hermano, que todos los medios de gracia te traen salvación. Eso es un tremendo error. ¿Y cómo cuesta quitarle ese error a la gente? Porque están tan agarrados a eso y cuesta bastante. De hecho, cuando tú le empiezas a enseñar a la gente que los medios de gracia no traen salvación, prácticamente te tachan de hereje. A ese nivel, hermano, de falta de entendimiento, lamentablemente están algunas congregaciones. Es un tema controversial, hermanos, la disciplina. ¿Por qué? Por falta de doctrina. Es un tema bíblico y es un tema claro, pero por falta de enseñanza es un tema controversial porque la gente no quiere este tema, no quiere que esto, hermano, exista, que esto se practique dentro de la iglesia. Por ejemplo, hay algunos mitos, le voy a mencionar algunos acerca de la disciplina. Dicen algunos hermanos, bien intencionados pero ignorantemente, que la disciplina eclesiástica ya no está vigente para estos días, porque según ellos estamos en pleno siglo XXI, año 2019, ¿cómo es posible que sigamos viviendo por las reglas de un libro de hace 2000 años? O sea, esta gente dice que prácticamente esto que hicieron Pablo y los ancianos en la iglesia de Corinto, de ser bien duros con un hermano que pecó y de exhibirlo públicamente, dicen que eso ya no está vigente. Entonces, sí está bien que Pablo lo haya hecho y los ancianos de la iglesia en Corinto, pero nosotros no deberíamos hacerlo según esta postura. ¿Ok? Otro mito enseña también, hermanos, que solo Dios puede disciplinar a una persona cuando peca. Y utilizan una lógica que suena así como muy sentimentalista, pero que es antibíblica. Y la lógica es que solo Dios es perfecto. Por lo tanto, solo Dios puede disciplinar a una persona. Y te dice, ¿y tú quién eres para disciplinar a otro? ¿Acaso tú eres perfecto? No. Pero tratando de ser bíblicos, tenemos que practicar lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, obviamente, cuando la iglesia disciplina, no es porque la iglesia se jacte de perfección, o el pastor o los ancianos, sino porque es algo que la Biblia, hermanos, nos manda a todos. Y otro mito número 3, es que como nadie tiene la autoridad de disciplinarte, sino solo Dios, si te disciplinan, entonces esa gente es mala y tú lo que debes hacer es irte. ¿Para qué vas a estar en una iglesia llena de gente mala? Que te están exhibiendo públicamente y declarando tu pecado a un montón de gente.
Entonces, tan fácil que es, dicen ellos, pues simplemente irnos. Una iglesia que te hace eso es una iglesia mala, una iglesia perversa, gente mala, llena de maldad. ¿Te imaginas tirar tu testimonio públicamente en un lugar donde un montón de gente lo está oyendo? Y todo suena como muy bonito, pero realmente, hermanos, el día de hoy tengo el reto de demostrar con la palabra, hermanos, que todos esos que acabo de mencionar son mitos, tal y como dije, son mitos, no son verdades bíblicas, amén. Vamos a analizar nuestro pasaje, ahí estamos, hermanos, en 1 Corintios, ¿verdad? 5:1. Ahí tenga ahí su bookmark, o el dedo por lo menos. Yo a veces cuando los hermanos están predicando y dan muchas citas diferentes, pongo un dedo en un lado, otro en otro, a veces me acaban los dedos. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema que es una píldora difícil de tragar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han tragado una píldora difícil de tragar? Mi esposa tiene un problema severo con las pastillas, por muy diminuta que sea la pastilla. No soporta nada que le esté tocando aquí la campanita que tenemos aquí adentro. Anda haciendo cada vez que, y si la píldora es grande, pues más problemas. Pero algunas veces es tan necesario que te tragues esa píldora que buscas el modo. La mueles, la haces dos, la partes, porque tú quieres que la sustancia de esa píldora entre a tu sistema y te haga un bien. ¿Okay? Entonces el día de hoy, a ver cómo le hago, la voy a moler, partir, pero se las voy a dar. Que Dios me ayude. Amén. Número 1, ya sabe que yo no analizo los versículos estrictamente, sino las frases sobre las cuales yo me quiero centrar. Se oye entre vosotros que hay fornicación. Una de las primeras razones, hermanos, por la que es necesario juzgar un pecado dentro de una iglesia es porque el que está pecando, el que es un miembro de una iglesia y que sirve y que tiene posturas de influencia dentro de la iglesia, con su testimonio y su conducta está dañando la iglesia, está creando, hermano, murmuración, sospechas, habladurías, vituperio contra el pastor, vituperio contra el Señor también, porque la gente a final de cuentas siempre acaba echándole la culpa de todo al Señor. Se empieza a oír, pues se dice se oye, se empieza a oír un rumor, por ahí 2, 3 hermanos ya comenzaron a detectar que hay un fulano, un sutano, una fulana, una sutana que sirve en la iglesia y está haciendo cosas. Y la gente comienza a darse cuenta, y ese grupo que se comienza a dar cuenta comienza a crecer poco a poco. Y ya al principio lo sabe 1, luego lo saben 2, luego lo saben 3, y se va creciendo el rumor, y eso comienza, hermanos, a hacer daño dentro de la congregación. ¿Y sabe quién es el último en enterarse? El pastor. Por lo general es el último en enterarse. La gente rumora, la gente dice, y comienza, hermano, ya la gente que lo comienza a saber, ya viene con una cara así, hermano, toda como una frente así como de piedra, y ya porque ellos asumen que tú estás aquí arriba, que tú lo permites, que sabes todo, absolutamente todo, y que eres un falso. Y ya dejan de diezmar, agarran una mala actitud, llegan tarde para no saludar a nadie, se van temprano para no despedirse de nadie, y andan así raros, y por todo te quieren hacer problema. Ya no tienen una actitud de humildad y de respeto hacia la iglesia, al liderazgo y al pastor, sino que ya es una actitud déspota, como de desprecio. Y lamentablemente eso, hermano, sucede. Tengamos cuidado, hermanos, de no ser murmuradores, de no andar nosotros, hermano, creyendo todos los rumores que se dicen de una persona. ¿Okay? Algunas veces los rumores son ciertos y algunas veces los rumores, hermanos, son falsos. Por eso en una enseñanza hace un tiempo atrás dije que nunca es sabio, hermanos, creer una sola versión de las cosas. Por ejemplo, si alguien tiene un problema, digamos, con el hermano Tico, y tienen un problema, y entonces la persona me cuenta su versión, y entonces yo digo, ok, pasó esto. Voy con el hermano Tico y él me cuenta su otra versión, y entonces yo hago una decisión basada en que he oído ambas partes, ¿verdad? Y que ahora tengo más información para yo tomar una decisión correcta al respecto. ¿Ok? Entonces aquí le quiero decir algo, hermanos. ¿Saben por qué muchas veces cuando alguien está en pecado en la iglesia se hace tanta murmuración? Porque la gente que le consta, porque lo oyó con sus oídos y lo vio con sus ojos,
no son lo suficientemente valientes para acusar a quien está en pecado. Y en lugar de ir a denunciarlo con las autoridades pertinentes, lo comienzan a murmurar con la gente equivocada. Entonces, en esta parte yo quiero decirle, hermanos, que a usted, cuando alguien peca, hermano, usted lo ve que peca, la Biblia dice que primeramente tú le reprendas. No que te rías, no que digas, ay, qué bonito, hermano, sí, que no se entere el pastor. O sea, a usted no le debe de temblar el pulso para decir, pastor fulano, ahí está. Venga, hermano, usted está haciendo esto, yo lo vi, yo lo oí. Porque cuando no se hace eso, entonces se comienza a oír, se comienza a murmurar, a rumorar, y eso enferma a la iglesia. La murmuración, hermano, las sospechas, los dimes y diretes son tóxicos. Enferman a la iglesia, enferman a los hermanos. Y eso no es bueno, hermano. Nosotros debemos de ser transparentes en nuestra forma de andar. Ahora fíjese después, ¿qué se oía? ¿Qué se oía? Dice que hay tal fornicación que uno tiene la mujer de su padre. O sea, no dice que hay fornicación simplemente, sino que dice que hay tal fornicación, como diferenciando la fornicación que estaba cometiendo este hombre, diferenciándola de la fornicación normal. O sea, hay una fornicación normal por ahí, que fornicar, la palabra griega porneia significa todo acto sexual ilícito, prohibido delante de Dios. ¿Cuál es el único acto sexual lícito delante de Dios? En el matrimonio, un hombre y una mujer que se aman. Todo lo que no sea en el matrimonio, un hombre y una mujer que se aman, es fornicación, es porneia, es la raíz para la palabra pornografía, porneia, de ahí viene la palabra pornografía. Pero este hombre no estaba en una fornicación normal, estaba en una fornicación abominable, anormal. Porque la mujer, hermanos, con la que estaba fornicando era la esposa de su padre, dice. O sea, entendemos que esta expresión significa que era su madrastra, no era su madre biológica, porque si no, en lugar de usar la expresión está con la esposa de su padre, era más fácil decir está con su misma madre. Entonces sabemos que esa expresión significa eso, pero en aquel entonces, hermanos, una madrastra era prácticamente como una madre biológica. O sea, las madrastras en el contexto en que se escribe esto, hermano, era prácticamente como una madre biológica. No era biológica, pero se veía como. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice, se oye que hay fornicación y tal fornicación que ni aún se oye entre los gentiles. O sea, ya el rumor había salido de la iglesia. Se había salido de la iglesia y había llegado a oídos de los incrédulos. ¿Sí ve? Y los gentiles, los paganos, los que no tenían a Cristo en su corazón, comenzaron a murmurar de la iglesia, en donde tenían a un tipo que estaba en fornicación con su madrastra. Hermanos, cuando ustedes hagan una carne asada, un café con pan, qué sé yo, y 2, 3 familias de ustedes que son cristianos se juntan a convivir con otras 2, 3 familias que no son cristianos, por favor, prudencia, hermanos. Usted no se puede poner a hablar de los temas internos de la iglesia. En lugar de que le evangelice a esas personas, les dé buen testimonio y los traiga a la iglesia, comienza usted a hablar en público con 2, 3 familias que no son de la iglesia, de lo que está pasando en la iglesia. Uy, sí, ya saben lo que está pasando en la iglesia. Fulanito se acaba de ir y por ahí anda murmurando de la iglesia y del pastor. Y no, sí, yo estoy de acuerdo que lo que fue injusto lo que le hicieron y fulano ahí está cantando, mira. ¿Quién lo viera cantando? Pero si vieran, yo lo tengo en las redes sociales ahí, lo que pone. Y entonces eso, hermanos, es falta de sabiduría, es falta de prudencia. No estoy diciendo que esas cosas no sean verdad, pero necesitamos ser prudentes y sabios. No, ¿por qué cree usted que aquí estos paganos se habían enterado, hermano, de los problemas que estaban sucediendo dentro de la iglesia en Corinto? Porque se había, hermano, había infiltrados. Había gente que se había infiltrado, hermanos, y que estaban murmurando, hermanos, de la iglesia. Seamos maduros, hermanos. ¿Okay? Ahora, ¿es normal que aquí dentro de la iglesia sucedan cosas, pasen cosas malas? Claro que es normal, porque usted y yo, hermanos, somos seres humanos, que fallamos, que nos equivocamos. Así que este tema, hermano, aunque muchos de ustedes digan, otra vez la disciplina, otra vez a darle duro a los pecadores, pues sí,
¿Ok? Y luego continuamos y dice, y vosotros estáis envanecidos. Pablo está furioso, hermano, furioso. Pablo no está contento con lo que está pasando dentro de la iglesia. Les dice, vosotros estáis envanecidos porque sabe que lamentablemente, hermano, los líderes de esta iglesia en Corinto estaban excusando al pecador. Estaban defendiéndolo. O sea, habían caído, hermano, los líderes en un pecado terrible y Pablo estaba furioso con ellos. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración porque yo he sido acusado en el pasado de proteger a un pecador, ¿no? Pablo está enojado con ellos y es verdad, ellos están protegiéndolo y lo están excusando, están envanecidos. O sea, nosotros estamos bien, ¿no? Todo bien. A mí no me anden denunciando a nadie porque aquí todo está bien. O sea, en este caso sí era verdad. Algunas veces yo he sido acusado injustamente de esto porque algunas veces a mí no me consta todavía y no hemos disciplinado a alguien porque está en un proceso de investigación, porque no es sabio que nosotros, hermanos, disciplinemos a alguien sin constarnos. Porque así podríamos disciplinar a cualquiera, con cualquier mentira e invención que alguien diga algo de alguien, lo disciplinaríamos aunque sea inocente. Y eso no es lo sabio, porque la Biblia dice, delante de un anciano no admitas acusación, sino es con 2 o 3 testigos. Pero no 2 o 3 testigos mentirosos, sino con pruebas, que les conste que algo, hermanos, está haciendo esta persona. Bueno, 4. Y luego dice, más bien deberíais lamentaros. Deberíais lamentaros. En lugar de estar protegiendo el pecado, en lugar de estar sonsacando el pecado en la iglesia, lamentense, porque el pecado, hermanos, hace daño. El pecado causa mucho dolor, hermanos. Causa dolor al pastor, causa dolor a la iglesia en general. Amén. Y tenemos, hermanos, que nosotros denunciar todas esas cosas. Cuando nos toque pasar, hermanos, por un periodo donde nos toque confrontar un pecado, denunciarlo públicamente y disciplinarlo, sean maduros, hermanos, sean fuertes. No tomen eso como un pretexto para decir, no, ya no voy a servir, ya no voy a buscar de Dios, ya estoy desanimado. ¿Viste lo que pasó en la iglesia? No, quédese quieto, no se vuelva loco. Hay gente que cuando algo pasa, algo se les pasa en la cabeza, se vuelven locos. Empiezan a publicar indirectas en Facebook, porque alguien pecó, porque alguien está disciplinado. Comienza a tomar una mala actitud contra la iglesia. Ya no quiero servir, o sea, eso no es lo que debemos hacer. Quédese quieto, quédese tranquilo. Hace muchos años me acuerdo que miré una película de esas de guerra. A mi esposa no le gusta mucho. Casi no veo tele, pero lo estoy hablando de hace de muchos años que yo miré una película de guerra. Y entonces, como tipo de la Edad Media, ese tipo de películas me gusta. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la Edad Media. Y entonces están dos ejércitos a punto de hacer colisión uno con otro, a punto de chocar con sus armas. Y el capitán de un ejército le dice a todos sus soldados, quietos. Porque el otro ejército venía con todo contra ellos. Y sí, cuando los embistieron, los hicieron retroceder un poquito. A lo mejor saben de qué película estoy hablando, que está bien sangrienta, por cierto, ni se la recomiendo. Si usted es sensible. Y cuando empezaron a empujar al ejército que los había atacado, lo despeñaron por el mar. Quietos. Pero muchas veces nosotros como cristianos tenemos que hacer eso, hermano. Cuando algo está pasando, tenemos que quedarnos quietos. Estad quietos. No se vuelva loco cuando algo está pasando. O en la iglesia o en su vida. Hay gente que esto lo podemos aplicar en su vida normal. Hay gente que algo le pasa y se vuelve loco. ¡Ay, me muero! Tranquilo, se va a morir despacio. 5. Yo ya he juzgado al que tal ha hecho. Pablo ya había decidido, Pablo ya lo había oído. Pablo no estaba presente en esta iglesia, él estaba lejos, pero él en su mente, él ya había decidido. A este hermano hay que hacerle esto, esto y esto. Ya había decidido completamente el juicio. Pablo dice, yo ya he juzgado. La Biblia no prohíbe juzgar, hermanos, por favor, ya maduremos. Yo puse un video este viernes y me empezaron a atacar con todo un montón de cristianos en pañales. ¿Que usted quién es para juzgar? ¿Cómo que quién soy? Pues soy un pastor. No, pero es que Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sí, pero Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por eso Pablo dice, yo ya he juzgado.
porque él tenía la autoridad de parte de Dios para ejercer una disciplina, hermanos, dentro de la congregación. El tal se ha entregado a Satanás. Mire el juicio de Pablo. Ese fue su veredicto de él. Dice, yo ya lo he juzgado y este es el veredicto. La expresión es dura, pero no caiga usted en ese extremo, hermano, de esas iglesias sensacionalistas que de todo le echan la culpa al diablo y entonces usan versos como estos para decir, el diablo está bajo mis pies, el diablo. Eso es un cristianismo lleno de sensacionalismo, hermano. La expresión realmente en el original, hermano, lo que significa, fíjese, es que esta persona iba a quedar sin la bendición de la iglesia. ¿Por qué? Porque aplicaron un veredicto terrible contra él, de los peores veredictos que se le pueden aplicar a un pecador. Excomunión. ¿Qué es excomunión? No tiene nada que ver con Roma, ¿ok? Es una palabra que está en la Biblia. Lo sacaron de la iglesia. O sea, este hombre llegó a una rebeldía, hermano, tan terrible de no reconocer su pecado, cuando su pecado había sido probado y comprobado, que no se humilló y no hubo, hermano, otra opción más que excomunión, cortarlo de la iglesia. Y fíjese lo que esta expresión significa. Esta expresión significa que cuando este hombre, hermanos, fue entregado a Satanás, no es que Satanás iba a venir a destruirlo, porque si esto significara eso, hermanos, Satanás ya nos hubiera matado hace años. Cuando usted pecó, Satanás lo hubiera venido a destruir y a matar. No significa eso. Significa, hermanos, que como quedó sin la bendición de la congregación, porque para los que no sepan, la iglesia es algo muy importante. La iglesia no es un club, es algo espiritual y hay cierta bendición del Señor dentro de la iglesia, hablando en sentido espiritual. Entonces, cuando esta persona fue excomulgado, iba a ser entregado, en realidad no en las manos de Satanás, sino que Dios podía venir sobre él para traer un escarmiento tan ejemplar que podía incluir matarlo. Eso es lo que significa esa expresión, se ha entregado a Satanás. Por eso este hombre estaba en un pecado que la Biblia lo llama pecado de muerte, el cual consiste en que un creyente puede caer en un pecado cuya única solución es matarlo. Sí, hermanos. Así es, así están las cosas por acá. Entonces la frase entregado a Satanás es solo una frase, no es algo literal, que Satanás iba a venir él en persona, sino que iba a ser dejado fuera de la bendición de Dios y Dios iba a venir con vara sobre él. Y esa vara podía incluir matarlo. Dios mata gente, hermanos. No sé si usted sabía. Alguien me comentó en el video controversial del viernes que Dios no enferma a nadie. No es la voluntad de Dios que nadie esté enfermo. Pues, ¿qué Biblia estarán leyendo? ¿La Biblia del Mormón? ¿La Biblia de qué? Porque mi Biblia dice, yo mato y yo doy vida. Primera de Samuel, me parece, capítulo 2. Yo mato y yo doy vida. Continuamos, dice, para que el espíritu sea salvo. Aquí está lo controversial. ¿Cómo es eso? Se ha entregado a Satanás. O sea, si usted interpreta entregado a Satanás literalmente, usted está entendiendo que no es cristiano, pero resulta que este tipo es cristiano. Y a mucha gente le va a causar conflicto esto, porque hay unos mitos en la iglesia, hermano, y ahorita quiero decir un poco acerca de estos mitos, pero esta persona, hermano, su pecado era tan aborrecible que Dios podía venir con vara y matarlo, pero por ser hijo de Dios, ¿a dónde iba a ir su espíritu al morir? Ser salvo. Ahora, aquí está el mito número uno, que un cristiano no puede cometer un pecado tan horrible. Mucha gente, hermanos, su mentalidad es esta: si fulano hizo tal pecado, todavía podemos considerar que es cristiano. Pero si fulano hizo un pecadote así, no, ahí ya no. Ahí ya desde mi punto de vista ya no es cristiano. Mucha gente me ha dicho eso. No, es que el hermano hizo tal cosa, no es cristiano. No es cristiano, es que lo que hizo no es de cristianos. Eso es un mito, hermanos. Le voy a decir algo: un nacido de nuevo puede caer en un pecado horrible. Ahora, no le estoy diciendo esto para que usted salga corriendo a pecar, porque obviamente, hermanos, el pecado produce muerte, dolor, tormento, angustia psicológica. La vara del Señor va a venir sobre ti, pero un nacido de nuevo sí puede caer, hermanos, en pecados feos. Si no, explíqueme cómo es que David, siendo un hombre conforme al corazón de Jehová, cometió adulterio con Betsabé, hermanos, mandó a matar a Urías Eteo,
indirectamente por medio del ejército con el que estaba en guerra Israel, y cómo también se emborrachó. ¿Se acuerda cuando él quiso engañar a Urías haciéndolo pensar que el hijo era de él y lo mandó llamar de la guerra y dice que lo estuvo emborrachando? ¿Se acuerda de ese pasaje? Lo estuvo emborrachando a Urías Eteo, y ya que estaban borrachos los dos, le dijo, vete a acostar con tu mujer. Y Urías se salió, pero no fue a acostarse, sino que se quedó por allá afuera en el patio tirado y no fue a su casa. Y al otro día David dijo, hey, ¿por qué no fuiste con tu mujer? Es que ¿cómo voy a ir a acostarme con mi mujer si el ejército de Israel está en la guerra? Entonces, mire todo lo que hizo Abraham, el padre de la fe, el padre de las 3 religiones más grandes del mundo, del judaísmo, de los musulmanes, del cristianismo. ¿Qué hizo? Cuando le dijeron, ahí está Agar. Ah, gracias, Sarita. Noé se emborrachó. No estoy diciendo esto para ser tolerante con el pecado, hermano. Usted sabe que aquí en la iglesia somos estrictos con eso y creemos en la disciplina pública. Estoy diciendo esto para que usted tenga una sana doctrina del pecado. Hay gente que no entiende qué es el pecado. No entienden eso y eso pues los hace pensar que cualquier cosita que haga ya me fui al infierno. No es así, hermanos. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. El Señor nos ha salvado por gracia. Puedo hacer lo que quiera. Con esa mentalidad yo sospecho que no sabes qué es la salvación. Somos salvos, hermano, para andar en las buenas obras que el Señor ha preparado de antemano. ¿Estamos de acuerdo aquí, hermanos? ¿Sí? Continúo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, los hermanos de la iglesia, en lugar de disciplinar a este hombre perverso, hermano, le estaban tolerando el pecado, no le habían llamado la atención y más bien, hermano, estaban jactanciosos. Y el apóstol Pablo les dice, no, hermano, lo que ustedes están haciendo es que por dejar entrar este pecado y por permitir que este pecado persista dentro de la congregación, ustedes lo que van a traer es contaminación sobre toda la iglesia. Por eso usa esta figura de que la levadura leuda la masa. Pues la levadura aquí representa el pecado y en este caso la masa representa a todos los cristianos. Entonces, si una persona en la iglesia está en pecado y le dejamos que haga lo que se le venga en gana, entonces esa persona es una manzana podrida, hermanos. Mire, usted puede agarrar, hermano, un montón de manzanas buenas y una manzana podrida, y usted puede aplicar esta lógica. Voy a poner todas estas manzanas buenas junto a la podrida para que la podrida se arregle. No. La podrida va a echar a perder a las buenas. Eso es una ley. Entonces Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia. Corten con este hermano, tiene que venir, no solamente la mano dura del Señor va a venir sobre él cuando lo echemos de la iglesia, sino que nosotros como iglesia vamos a ser duros con él y lo vamos a sacar de la iglesia. 10. No os juntéis con quien llamándose hermano es un fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Aquí quiero hacer una aclaración, hermano. El apóstol Pablo les dice a la iglesia que, si nosotros se tratara de que nunca nos juntemos con gente así, en general, no nos podríamos juntar con nadie del mundo y testificarles de Cristo. No, el apóstol Pablo dice, con quien haciendo todas estas cosas se dice hermano. Porque eso es hipocresía. Cuando nosotros, hermano, pretendemos y aparentamos públicamente o en la iglesia, pero ya, hermano, en nuestra casa somos otros, en nuestro trabajo somos otros, ya a solas somos otros. Quien insiste, hermano, en pecar después de haberlo amonestado, ahí nosotros ya debemos de tener cuidado de no juntarnos con esa persona, porque eso es lo que dice aquí. Mire, con el tal ni aún comáis. No es de que ya un hermano pecó y lo vas a aislar. No, ya no como con usted, hermano, porque pecó. No, si su actitud es de arrepentimiento, de humillación, tú debes abrazarlo, hermano, échele ganas. Pero si se revela, ¿ok? Y se va de la iglesia y se revela y nunca acepta su pecado, es entonces cuando la Biblia te dice, con el tal ni aún comáis. Porque no se sujetó, no se sometió, hermano. Ningún cristiano que se jacte de ser maduro, hermano, se puede ir en rebeldía de una iglesia, en el contexto de que ha pecado y la iglesia ha ejercido una disciplina justa. Entiendo que alguien se puede ir de una iglesia mala, por abuso espiritual, por falta de formación, por lo que sea, pero de una iglesia bíblica irte nada más porque se te pega la gana es rebeldía. Sin ninguna razón.
rebelarte. Con el tal ni aún comáis. Y habla de comer porque usted sabe, hermano, que comer es uno de los actos, hermano, más sublimes. En el sentido de que uno se alimenta, pero también comer denota o connota, hermanos, compartir, sentarte con alguien a la mesa. ¿Con quién come usted? Usted come con sus amigos, con gente de confianza. Usted procura estar más tiempo con esa gente. Que por cierto, no es bueno caer en relaciones tóxicas, hermano. Hay gente que ya no puede, ay, si no estoy con fulano, no estoy en paz. Ya empiezan con celos. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Ya no, mire, hermano, nunca se junte con gente tóxica. Que tú no te puedes juntar con nadie más, solo con ellos. Ya no puedes subir una foto con nadie más. Apenas la subes, ya te está cayendo un private, un message. ¿Qué hace, hermanita? No me llevó a mi hora. Con el tal ni aún comáis. Hay que tener cuidado, hermanos. Usted sabe, hermanos, que bíblicamente los pecados morales no son tan graves como los pecados de rebelión. Los pecados de rebelión son los más graves, hermano. Los más graves. Cuando aquí en la iglesia, hermano, se discipline a alguien justamente y se rebele, dice la Biblia que ya ni comas con esa gente. ¿Por qué? Porque esa gente, ¿qué crees que va a hablar contigo? ¿Qué crees que va a hablar contigo? Tú sigues en la iglesia, pero él ya no está. Se fue en rebelión, se fue resentido. ¿Qué crees que te va a transmitir de su corazón? Échale ganas, sí, en esa iglesia son bien buenos. Claro que no. Te va a tratar de contaminar a como dé lugar. Te va a tratar de dañar, porque su corazón está amargado, está resentido. Y con justa razón fue disciplinado, pero estas personas muchas veces inventan, no, nunca fue cierto, investiguen bien, ya verán, aunque uno tenga a veces pruebas de todo. Pero obviamente si tú desacreditas la iglesia, entonces me van a creer que yo no lo hice. Entonces una forma de que yo quede limpio es ensuciar a los demás. Eso es algo tan desleal, hermano. Cuando alguien llega a ese nivel de maldad, de negar su pecado a tal punto, hermano, de que no le importa ensuciar la iglesia, aunque sepa que la iglesia no le hizo nada malo y que esa persona cometió un pecado. Dice, los que están fuera los juzgará Dios, a los de dentro, juzguenlo ustedes. Ahí está. Claro, la disciplina es bíblica, es necesaria, es correcta. A los mundanos, dice, los borrachos, ladrones, maldicientes, ávaros, idólatras del mundo, déjenlos tranquilos, porque ellos en su momento Dios los juzgará, y si se arrepienten, Dios los perdonará. Pero a los de la iglesia, a los que se dicen ser hermanos, siendo todo eso, júzguenlos ustedes, disciplínenlos, llámenles la atención, corríjanlos. Y luego termina con una frase fuerte que dice, quiten a ese perverso de entre vosotros. Quiten a ese perverso de entre vosotros. ¿Por qué? Porque no trae ningún beneficio espiritual para la congregación. Trae pecado, trae rebelión, trae una mala actitud. Hermano, mire, yo le voy a decir algo. En la iglesia a veces, hermano, es peor la actitud de una persona que el pecado. Es peor la mala actitud de una persona que su pecado. Alguien peca, se humilla, llora, pide perdón a la iglesia, persevera, está dando frutos de arrepentimiento, es de aplaudir. Pero alguien peca, se pone raro, enojado, anda distante, te borra del Facebook, te bloquea, se va, murmura, viene aquí, se sienta todo bravo, todo enojado, con una mala actitud. Por eso es que Dios odia tanto la soberbia, hermano. Dios aborrece la soberbia, los orgullosos, los altivos, los prepotentes. Porque dice el Señor, hermano, que la obstinación, es decir, alguien obstinado, alguien necio, es peor que los pecados de adivinación o brujería. Y vemos la reacción de David, hermano, cuando pecó. Wow. Yo leo ese pasaje y me hace llorar. Y lo leo otra vez y me hace llorar. Porque es que es tan profundo, hermano, el corazón que David tenía de que cuando fue confrontado con su pecado cae de rodillas, comienza a llorar, a pedir perdón, a ayunar, una actitud, hermano. Por eso yo le digo que delante de Dios, hermano, es más, tú a lo mejor dices, no, yo no he hecho lo que hizo fulano, yo no he hecho lo que hizo sutano, pero tu actitud es pésima. Tu actitud es arrogante, prepotente, haces de menos a los demás y peleas y te enojas, eres un inmaduro, eres un niño.
Y ahora, hermanos, en esta parte del sermón, ¿por qué la disciplina es para nuestro bien? Porque así es el título. ¿Por qué la disciplina es para nuestro bien? Y voy a hablar de dos cosas básicamente, del por qué la disciplina es para nuestro bien. Número uno, hermano, el propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina. Número uno es la restauración y la reconciliación del creyente que ha pecado. ¿Por qué? Porque el pecado estorba. En el momento en que usted, hermano, como cristiano peque, su comunión con Dios es estorbada. Pero hay otra cosa que a veces no enseñamos, y es que también tu comunión con tus hermanos es estorbada y con tu iglesia es estorbada. Mire lo que dice Santiago 19:20, hermanos. Perdón, 5:19-20. Santiago 5:19 al 20, hermanos. Hermanos, no ustedes, hermanos, la Biblia. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es la disciplina, hacer volver al pecador. Hey, arrepiéntete, hermano, estás mal. Eso que estás haciendo es que yo me voy a divorciar porque es que y siempre le echa la culpa a la esposa. No, es que mi esposa no me entiende, mi esposa, cálmate, perfecto. Y tú le dices, no, hermano, eso está mal, va contra la palabra. No me importa. Yo ya llegué a un punto en donde yo ya no creo ya en lo que me digan. Tienes que hacerlo volver. La gente cuando está en pecado, hermano, cae en una obstinación, en una rebeldía. Y te vuelve su enemigo, hermano, por decirle la verdad, te vuelve su enemigo. Y es parte en el cristianismo a los que predicamos y enseñamos la Biblia. Tratas de hacerlo a volver en comunión con Dios. Hermano, pídale perdón a Dios, hermano. Humíllese ante Dios. No, es que ya no siento ganas. No tengo ganas de orar, pastor. ¿Para qué le voy ¿Cómo vas a tener ganas de orar si andas con un amante? Y cortas tu comunión con Dios. Y la iglesia te está tratando de disciplinarte para decirte, hey, restaura tu comunión con Dios. Porque ¿qué es lo mejor que usted tiene, hermano? Dios. Entonces la iglesia te está haciendo un favor. La iglesia te está diciendo, arrepiéntete, humíllate, reconoce, pide perdón, no vuelvas a caer en eso. ¿Te está haciendo un mal la iglesia? No, te está haciendo un bien. Porque mientras tú estés en pecado, no vas a poder disfrutar tu relación con Dios. Se entrecorta. Y también, hermanos, la comunión con los hermanos se daña a causa del pecado. Esto yo lo he visto por años. Alguien anda en pecado y se pone bien raro. Bien raro. Antes te respetaba, ahora ya te ve como ver a cualquier, no sé, piensan que vieron un perro, ¿no? ¿Cómo estás? Se pone rara la gente y lo que no saben es que como uno ora y uno lee la Biblia, entonces uno sabe lo que está pasando, porque uno lo detecta en el mundo espiritual, lo que está pasando. Yo puedo saber cómo anda una persona espiritualmente, hermanos. Yo puedo saber si alguien ora, lee la Biblia o no, aunque no vaya a meterme a su cuarto y a su casa. Eso, hermano, no se puede esconder. Cuando alguien, hermanos, está en pecado, aparte de que anda raro, ya antes hablaba de la Biblia, ahora ya no habla de la Biblia. Antes hablaba de la iglesia, ahora ya no habla de la iglesia. Ven bien, vamos a servir, vamos a congregarnos. Se alejan, se aíslan, andan como escondiéndose. Hay una fiesta y están por allá en su teléfono. O estamos en una reunión, todo el mundo se está riendo y él está así. Aunque el chiste haya estado bueno, pero se hacen los fuertes. No vayan a pensar que soy como ellos de cristiano. ¿Y sabe qué? El pecador se vuelve astuto, hermano. Te echan unas mentiras, hermano, que tú dices, wow, no, me está diciendo la verdad. Yo meto la mano al fuego que se me dijo la verdad y no, está mintiendo. Pero es la astucia del pecado, hermanos. Porque esconden algo, ¿me entiende? No están bien delante de Dios. Entonces todo lo que represente cristianismo les causa molestia y te voltean la tortilla. Fíjate, son tan astutos que te voltean la tortilla. Ellos andan raros y un día te dicen, pastor, lo siento raro. Claro, pues cómo no voy a estar raro si usted anda raro. Yo sigo siendo el mismo espiritual cristiano leyendo la Biblia, pero usted anda raro. Y a mí se me hace que es porque no está haciendo eso. Hasta si no tienes discernimiento, hasta te pueden hacer sentir mal, que tú eres el que estás mal.
Y ellos también, porque tú andas raro. Y ahí comienza una sospecha a veces, hermano, un espíritu de sospecha. Tú ves que aquel anda raro, y tú dices, anda raro fulano. Y ya tú te pones raro, ¿no? Porque, hey, espérate, cuidado con este. Algo esconde, algo se está moviendo aquí extraño. Y entonces él ya nota que tú andas raro. Y él tú le dices, usted anda raro, y él te dice, usted anda raro también. Se empieza a sentir, se empieza a palpar en lo espiritual que la relación se está dañando, que algo está pasando, que no hay confianza. Claro, porque dice la Biblia, hermanos, que el espiritual todo lo discierne y el natural, hermano, todo lo vea mal. Entonces hay un choque entre el espiritual y el natural. El natural todo lo vea mal, todo, ya no le puedes decir nada, ni invitarlo a la iglesia, ni hablarle de Dios, ni decirle nada que sea espiritual, porque lo toma mal, lo toma como una agresión. Me están agrediendo, pero es porque su vida espiritual está mal. ¿Pensaba que el pecado solo lo separaba de Dios? No, el pecado lo separa de sus hermanos también. Porque usted va a estar actuando raro, usted no está bien, usted está escondiendo algo y los demás lo van a sentir, porque lo espiritual se siente en el aire, se discierne. Cuando yo llego a una fiesta a veces, hermano, y de repente hay gente ahí, luego yo siento que hay gente que se me quiere esconder o me quiere evitar. No, ¿qué tal que el Señor les revela lo que estoy haciendo? Al darle la mano, como hay gente que es muy mística, ¿no? Tal vez a darle la mano ahí recibe la revelación. Y me andan así como esquivando, hermano, así como yo voy para la cocina a buscar agua, ellos salen corriendo para el garage, y yo voy al garage y ellos salen corriendo para la yarda, y andan raros, ¿no? Y por lo general, hermano, fíjese, hermano, que cada quien se junta con la gente que es de su naturaleza. Eso es una ley, porque aún en el reino animal lo vemos. Los burritos andan con los burritos, las vacas con las vacas, las gallinas con las gallinas. Y en la iglesia es muy parecido, los que les gusta un poquito el alcohol con los que les gusta el alcohol, los murmuradores por allá murmurando con los murmuradores, los enemigos de la iglesia por allá con los enemigos de la iglesia, los que quieren servir y adorar y echarle ganas aunque no son perfectos, ahí están, vamos a la iglesia, hagamos lo mejor, mejoremos muchachos, esto, lo otro. O sea, cada quien se junta con la gente que se parece a ti. Hay mucha gente que a mí me ha dicho alguna vez, pastor, fulano, sutano, mengano y perengano se fueron de la iglesia porque usted no los atendió, pastor. Me dijeron que usted no les atendió, no les dio tiempo. Quiero aprovechar para explicarles algo, hermano, cómo trabajo yo en cuanto a mi tiempo. ¿Okay? En cuanto a mi tiempo, hermano, yo le doy la mayor parte de mi tiempo a las personas que yo sé que tienen hambre de Dios. A esas personas yo les doy mi tiempo. Las demás personas yo sí puedo, los atiendo, ¿ok? Sí puedo, porque yo sé que no tienen hambre de Dios, entonces yo no les puedo solucionar su problema. Su problema se los puede solucionar el Señor, pero ellos no tienen hambre de Dios. Así que lo que yo haga, dígame, mate, aconsejando, hablando, dándoles tiempo, visitándolos, no va a servir de nada hasta que ellos no se rindan al Señor. Yo sé que hay gente que murmura de mí, no, sí, fíjate que el pastor yo le pedí una cita y jamás me la dio. Pero mire a la persona, mire qué hambre tiene esa persona de Dios. Yo jamás dejo solo a alguien que tiene hambre de Dios, porque ese es mi trabajo, alimentarlo. No es que el alimento sea mío, el alimento es del Señor, pero yo soy como el cocinero que lo preparo y se lo doy. Pero cuando yo veo que alguien no tiene hambre de Dios, yo no pierdo mi tiempo, hermano. Yo así se lo digo, Hay una ley que dice, y es una ley muy sabia, que cuando tú eres un pastor, un líder, en este caso un pastor, porque yo soy un pastor, tú debes de pasar el 80% de tu tiempo, escuche, el 80% de tu tiempo con el 20% de los miembros de la iglesia que producen el 80% de los resultados de lo que estamos haciendo como iglesia. No sé si lo entendió. El pastor le debe de dar el 80% de su tiempo al 20% de los miembros de la iglesia que están trabajando, que tienen hambre de Dios. Yo hice un grupo para invitar a mucha gente al discipulado. Ni gracias me dijeron, hermano. Pero ¿sabe qué? Y después se van murmurando, no hay atención. Pero ¿tienes hambre de Dios? Cuando yo era recién nuevo en el pastorado, hermano, y pues era un niño en las cosas espirituales, pues hermano, yo a veces alguien me llamaba, pastor, venga aquí a mi casa, y yo levantaba a mis gemelitas, hermanos, dormidas de un año,
1 año y medio, las levantaba, me echaba una en el hombro yo, otra en el hombro mi esposa, 11:30 de la noche. Vamos, mi amor, vamos a ayudar a esa persona. Quizás viene a la iglesia, vamos, quizás cambia. Y ahí me llevaba a mis pobres niñas cargando en el hombro, llegaba allá, hermano, y le echaba un rollo, él me echaba un rollo, y a la 1, 2 de la mañana venía de regreso para mi casa, mis niñas de mal humor, porque usted se imagina la incomodidad que todo eso causa, y recibí un montón, hermano, de desprecio, un montón de gente, que con el paso de los años tú vas aprendiendo, ya no te chupas el dedo. Yo primero veo a la persona, este tiene hambre de Dios, este hay que ayudarlo. Pero una persona carnal, borracho, que anda en bailes, hermano, irresponsable, que por cualquier cosa no va a la iglesia, inmediatamente te das cuenta que su perfil es de una persona que no quiere nada de Dios. Entonces, ¿a quién debes atender como pastor? A los que tienen hambre de Dios. Cuídalos, ayúdalos, ora por ellos, ora por su matrimonio, atiéndelos, porque ellos son los que están metiendo el hombro en la iglesia. Y con esto no estoy diciendo que yo voy a menospreciar al otro 80% de la iglesia que no quiere hacer nada, porque la ley del 20-80 dice, hermanos, que el 20% de los miembros de una iglesia son los únicos que diezman, los únicos que sirven, los únicos que son leales, los únicos que están ahí viernes, domingo, en las actividades, en los bautismos, en todo, y el otro 80% se la lleva relax en la orillita. Entonces hay que ser sabio y hay que atender al 20% de los hermanos que son cristianos. No, pastor, atiéndanos al 100%, porque ¿cómo es posible? ¿Qué quiere, que me muera atendiendo un montón de gente rebelde que no quiere nada con Dios? Mejor soy eficiente y me encargo de atender a los que tienen hambre del Señor. Muchas veces, hermano, uno como pastor se tiene que volver el enemigo de muchos de ustedes, hermanos, por decirles la verdad. Dijo Pablo, o tengo dos opciones, o me hago amigo de Dios o me hago amigo de la gente, pero si me hago amigo de la gente me constituyo en enemigo de Dios. Así que, hermanos, pónganse pilas, porque mi trabajo yo lo trato de hacer lo mejor que puedo, pero yo no puedo andar atendiendo a un montón de gente carnal que no quiere nada con Dios, hermanos. El pecado lo separa a usted de Dios. Mucha gente anda en una mala actitud con uno de pastor porque no oran, no leen la Biblia. Están mal espiritualmente. Pasan en su casa peleando, su matrimonio es un infierno, vienen a la iglesia peleando, se van peleando y quiere que uno le arregle la vida. Claro que no, usted tiene que buscar al Señor en oración, en ayuno, en lectura de la palabra. Ya estamos casi en mayo, tengo 5 meses diciéndole, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, y no la leen. Muchos no la leen. Pero que no empiece la Champions, hermano, porque se desarman, hermano, viendo sus partidos. Eso es terrible, hermanos. Y después, cuando estás cosechando todos los frutos de tu irresponsabilidad, de tu carnalidad, pastor, arrégleme el problema. Si no soy mago. Mira, hermano, lo que tú no puedes arreglar porque tú no buscas de Dios, yo no lo puedo arreglar. Métete eso en la cabeza. El otro día estaba sin querer en un lugar y delante de mí habían unas personas que estaban platicando. Era una señora latina con su hija, una señora como de unos 50 años y su hija como de unos 18 años. Y estaba yo atrás de ellos y cuando estaba yo ahí me di cuenta que le cayó una llamada por teléfono. Yo no los conozco, ustedes tampoco los conocen. Empiezan y estaba yo ahí atrás de estas personas y les cayó una llamada, hermano, telefónica, y cuando le empezó a sonar, yo sin querer volteé y vi quién era. Y decía, el pastor, aquí, decía, la llamada era del pastor. Entonces, hermano, la señora se puso pálida, se puso y le agarró el teléfono así y se lo enseñó a su hija. Como diciendo, no sé, yo entendí esto y perdónenme que sea tan pecador y que divague en mi mente porque yo entendí esto, yo entendí que ellas habían estado comentando algo del pastor y que dijeron, wow, mira, nos está llamando. Pero la actitud fue de tristeza, de shock. ¿Y sabe qué hizo? Le colgó. Entonces, mucha gente, hermano, ya cuando anda rara, anda en pecado, te llama el pastor. ¡Ay! ¿Qué querrá el pastor? Me voy antes de la iglesia, antes de que me meta a su oficina.
Que saber qué terapia les echa ahí, pero salen transformados. Algunos salen más rebeldes que nada. Pero sí. Hermano, uno a veces, hermano, por hacer su trabajo lo mejor que uno pueda, porque no hay ningún pastor perfecto, se echa uno de enemigos a la gente, hermano. Yo estoy tratando de hacer lo mejor que pueda, hermano. Si usted dice, pastor, le falta, perdóneme, entonces hasta ahí es mi capacidad. Por ahorita, 2019, con 39 años de edad, ahorita hasta ahí es mi capacidad. Pastor, es que a usted le falta mucho, espérese, déjeme que siga yo creciendo, si Dios me da un año más. Sigamos aprendiendo, pero no esté viéndome solo a mí, véase a usted. ¿Cómo está usted con Dios? ¿Dónde está su corazón? ¿Está su corazón, hermano, en las cosas del mundo o está su corazón en las cosas de Dios? ¿Cómo lo va usted a saber? Observe cómo usa su tiempo. Eso es un buen consejo. ¿Cómo usa usted su tiempo? ¿Cuánto tiempo ve televisión? ¿Cuánto tiempo pasa en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedica a los deportes? ¿Cuánto tiempo le dedica a la diversión? ¿Cuánto tiempo le dedica al chisme, a la murmuración? ¿Y cuánto tiempo le dedica a leer la Biblia? Estaba leyendo un libro del pastor Francis Chan y dice que en un tiempo él le puso una regla a sus hijos y les dijo, ok hijos, le voy a poner una regla. Y no estoy diciendo con esto que usted la aplique ni nada, ¿no? Porque eso es algo que Dios pone en cada corazón. Y la regla fue, van a ver la misma cantidad de minutos que lean la Biblia, va a ser la misma cantidad de minutos que van a tener derecho a ver televisión. Y entonces los niños aceptaron, porque los crió bien y crecieron siendo cristianos y aceptaron, ok papi, está bien. Entonces se empezaron a dar cuenta que obviamente pues leer la Biblia a la carne no le gusta. Pero como que le echaban ganitas porque querían ver más tele. Y ahí esa simple ilustración demuestra, hermano, ¿dónde está tu corazón? Que nosotros pusiéramos esa ley en nuestra casa. Ok, el tiempo que yo ore va a ser el mismo tiempo que pase en Facebook. Si hoy oro 20 minutos, voy a pasar 20 minutos en Facebook. El tiempo que yo lea la Biblia va a ser el mismo tiempo que voy a ver las novelas, hermanas. Por favor. Por eso estamos como estamos. Y yo creo que algunas de aquí van a echarle ganas, se van a levantar a las 5 de la mañana a leer la Biblia para poder ver el final de la novela completo. ¿Dónde está tu corazón? Entonces, propósitos de la disciplina número 1, hermano, es volverte a tu comunión con Dios, porque está dañada y no te va a ir bien. No te va a ir, Dios te puede hasta matar. Pero me voy al cielo, pastor. Sí, pero disciplinado. Allá va a llegar el Señor, porque acuérdese, hermano, que los medios de gracia traen recompensas también. Dios es justo, Dios no puede dar un montón de beneficios allá en el cielo, un montón de cristianos holgazanes, buenos para nada, hermano. Ay, pastor, eso dolió. Bueno, pues allá debe haber algo en su corazón, porque si usted no fuera un bueno para nada, no le hubiera dolido. Porque lo que no es para uno, no es para uno. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y también, hermanos, la disciplina te trae a la comunión con los hermanos. Mira, hermano, cuando alguien toma una buena actitud, wow, tú lo ves, dices, wow, ¿cómo ha cambiado fulano? ¿Te acuerdas cómo era de amargado? Míralo ahí riéndose y saludando a todo el mundo y que quiere servir. ¿Tú le crees? Y la gente dice, no le creo. ¿Será que le damos una oportunidad? No, quién sabe, porque hay que dejarlo que dé frutos. A ver si no está faking. 2, hermano, el propósito 2 de la disciplina es impedir que el pecado se extienda a otros. Primera de Timoteo 5:20. Impedir que el pecado se extienda a otros. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Cuál debe ser la reacción de la iglesia ante una confrontación y disciplina? Temor. No murmuración. Ay, vamos a murmurar. Hermano, una iglesia sin gobierno es un caos, hermano. Esta semana por ahí sin querer queriendo caí en un video de una disciplina de una iglesia. No sé si alguien lo vio. ¿Alguien lo vio? Hicieron un Facebook Live de una disciplina de una iglesia, en una iglesia, hermano. Estuvo terrible, hermano. Wow. Yo me quedé en shock. En shock. Y la hicieron delante de personas que fueron por primera vez a la iglesia. Dije, ¿what? Ahí nos van a disculpar los amigos, hermanos, pero esto se tiene que arreglar ahorita. Y si es un desorden, hermanos.
Y el pastor se rebeló porque la disciplinado era el pastor, que andaba texteándole a unas jovencitas por ahí de la iglesia. Cuidado, hermanos, cuidadito. Mamás, si ustedes ven que un hermanito por ahí pasado de listo le textea a una de sus hijas, no lo reportan. Preso se va a ir. Y hermanos, hizo un desorden terrible. Y yo me di cuenta que no hay gobierno, que no hay ahí orden. Y alguien, hermano, se paró en plena disciplina, agarró el micrófono y dijo: hermanos, ya vimos que el pastor se está rebelando y no quiere aceptar su disciplina, y a partir de hoy yo me hago responsable de dirigir la iglesia. O sea, ni siquiera una persona del montón. Del montón, hermanos. Ni era un líder ni nada. Y quien me respalde, hermanos, con ayuno y oración sacaremos adelante esta congregación. Y unos hermanitos, que quizás eran sus amigos, comenzaron a decir amén, amén, amén. O sea, ya estaba proclamando pastora esta señora, hermanos, en pleno culto. Y vino otro hermano que creo era un anciano o no sé, y le quitó el micrófono y empezaron a forcejear, hermanos. ¿Cómo, hermano? Usted nos quiere quitar los miembros. ¿Y qué pasó? Y al final se lo lograron quitar. Qué terrible sería que algo así pasara en nuestra congregación, hermanos. Por falta de formación, por falta de doctrina, por falta de disciplina, por falta de gobierno, por falta de orden y sobre todo por falta de humildad. Porque un montón de gente rebelde quiere hacer lo que quiere en la iglesia y no se quiere sujetar a las autoridades. No, hermanos, la iglesia debe haber gobierno, hermano. Porque si no, caemos en un anarquismo terrible, hermano, donde cada quien va a hacer lo que quiera. ¿Qué dijimos que es el beneficio número 2? Impedir que el pecado, hermano, se extienda a otros. Mire, cuando vea una confrontación y que nos toque, hermano, ser duros con alguien, hermano, no se ponga a murmurar, hermano. ¿Sabe qué? Póngase a orar. Póngase a leer la Biblia y diga: ¿y si soy yo el que sigue? ¿No será que yo soy el siguiente que me van a exponer ahí públicamente? Dice temor, repréndelos delante de todos. Fíjese lo que dice: repréndelos delante de todos para que los demás también teman, no para que los demás también murmuren. Y tercer beneficio, hermanos, la disciplina también, hermanos, sirve para proteger la pureza de la iglesia. ¿Ok? La pureza de la iglesia. ¿Quién de aquí tiene el corazón puro, hermanos? Ninguno. Algunos lo tenemos un poco más puro, pero no completamente puro. Todos estamos lidiando con un corazón que tiene, hermanos, asuntos. Pero si nosotros permitimos, hermano, el pecado, nos podemos corromper todos. O sea, estamos tratando de santificarnos un poco, pero si lo permitimos, entonces todos nos corrompemos. Y eso no debe de pasar en la congregación. La congregación, hermanos, debe de presentarse, hermanos, lo más pura posible. Quiero hacer una pregunta con todo el respeto que me merecen. ¿Quién de ustedes, varones, es casado? Si me puede mostrar su mano. No lo nieguen, señora, voltéalo a mirar. ¿Quién de ustedes, varones, es casado? Gracias, baje su mano. Ahora déjeme hacerle una pregunta con todo el respeto, hermanos, que usted y su esposa me merecen. ¿Ok? Con todo respeto, acuérdense. ¿A quién de ustedes, hermano, le gustaría que alguien acose sexualmente a su esposa? O que la manosee, que la toque en sus partes privadas. Yo creo que a nadie, hermanos. ¿Cómo se pondría usted? Furioso, hermano. Furioso. No sé si le ha pasado, no sé si yo soy el único que me ha pasado esto, o no sé si a usted también, que alguna vez usted ha soñado que su pareja le está siendo infiel. No sé si alguna vez has soñado. Y te despiertas de madrugada y estás bien enojado. Y tú quisieras despertar a tu pareja para reclamarle, pero tú sabes que es un sueño. Y tú dices: no puedo ser tan loco de despertarla para reclamarle, porque es un sueño. Pero a veces son sueños tan vívidos que te afectan, hermano. Y tú estás, que amanezca, a ver. Porque en el sueño tú viste que ella fue condescendiente con alguien que la estaba pretendiendo, que alguien le quería dar un beso y ella se lo contestaba. Y no, te pones enojadísimo, hermano. Al otro día no es un buen día para ti. Y cuando puedes se lo cuentas, pero un poco serio. Fíjate que soñé esto. Y uno aprovecha para decirle: cuidadito, Ahora, hermanos, si solo un sueño de que tu pareja te está haciendo infiel te hace enojar, ahora imagínate cómo te va a hacer enojar que alguien, hermanos, esté
tocando a tu esposa. Que la toque por la fuerza, que la manosee, que le toque su cuerpo. Te vas a poner, en ese momento tú te olvidas que eres cristiano. Bueno, tú. Porque te olvidas, vengas hermano, o fulano, sutano, quien sea. Hey, ahorita ¿sabe qué? Me bajo de la cruz y... Ahora, le voy a decir algo. ¿Por qué estoy contando esta analogía, hermanos? Porque imagínese, hermano, cómo se pone Cristo cuando nosotros manoseamos su iglesia. Pastor, yo nunca he manoseado la iglesia. Estoy hablando metafóricamente de cuando nosotros en la iglesia permitimos el pecado. Cuando nosotros en la iglesia, hermano, permitimos que se haga lo que se venga en gana. Hay iglesias que nunca predican el evangelio, hermano. De evento en evento, de concierto en concierto, de predicador en predicador, pidiendo plata por aquí, pidiendo plata por allá, permitiendo un montón de cosas inmorales dentro de la iglesia, gente sirviendo en unión libre, gente en pecado, no hay disciplina pública, todo el mundo hace y deshace. Eso es, hermano, manosear la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo, hermano, no la prostituta del pastor. Porque la iglesia no es del pastor. El pastor es un cuidador, hermano. Pero es la novia de Cristo. Y mire cómo la quiere. Lea conmigo, hermanos, en Efesios 5, 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El Señor quiere su iglesia limpia, hermano. Y la disciplina es para sacar la levadura, hermanos, y echarla fuera, hermanos, en algunos casos, cuando esa levadura es rebelde y no se arrepiente, hermanos. Pastor, con ese sermón ya veo por qué su iglesia no crece. No importa. No importa. Pastor, usted está cayendo en legalismo. Lo que pasa es que la gente le llama legalismo a la Biblia, porque nunca la han leído. No me conteste. ¿Quién de ustedes ha leído la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, verso por verso? No me conteste. Por eso le parece legalismo, porque no ha leído la Biblia. La Biblia dice todo, cómo el Señor quiere que opere y funcione su iglesia, hermanos. Cuando un pastor, hermano, permite de todo en la iglesia, es como una vez yo oí una ilustración, no sé si creo que fue el pastor Paul Washer que dijo esta ilustración, que a ti qué te parecería que tú te vas a casar con una muchacha, ¿verdad? Y ella ha guardado su virginidad y tú has guardado tu virginidad y ya llegó el día de la boda y entonces el que empieza a vestir a tu novia, a ponerle el vestido, a peinarla y a maquillarla, aunque se enojen los legalistas, la empieza a tocar en pleno ahí, no, y trata de, no, oye, me gustaría, no quisiera llegar con experiencia en la noche, yo te puedo ayudar. Que quisiera por fuerza amancillarla y abusarla o violarla. ¿Cómo te pondrías tú? Wow, enojado. Eso es lo mismo que un pastor hace, hermano, con una iglesia cuando deja que todo el mundo ande, hermano, haciendo lo que quiere. Por eso mucha gente la piensa para hacerse miembro de esta iglesia. Que no, si entro ahí y me hago miembro, la única forma de salir es o muerto o disciplinado. Y yo se los digo, hermanos, es muy serio. Pero puede salir muerto. 2, con esto termino, hermanos. La aplicación de la disciplina, un proceso rapidito de la disciplina. ¿Cómo es la aplicación? Número 1, hermanos, hay una investigación. ¿Ok? Porque usted sabe, empiezan a oírse los rumores, se empieza a oír y entonces se empieza a investigar. Hay una investigación. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo primero, cuando tú veas a un hermano en pecado, dile, hermano, usted está en pecado. Usted no puede seguir sirviendo así. Si lo vuelvo a ver arriba, voy a llamar al pastor y a usted. Vaya y confiese su pecado, hermano. Confiese su pecado. Hay pecados que son para disciplinar, hay pecados que no. Ahorita vamos a llegar ahí. Pero eso es lo que se debe hacer, hermano. Debe haber un proceso de investigación. Acuérdese que no es sabio disciplinar a alguien que no se ha comprobado su pecado, ¿ok? Por eso es que algunas veces vemos sirviendo a alguien que hay rumores de que anda haciendo algo, pero todavía no es comprobado. Entonces se le deja servir porque él dice, no, es que no lo he hecho, en serio, créanme. Ok, siga sirviendo, pero vamos a ir investigando,
Ok. Y luego, hermanos, sigue una confrontación. Mateo 18:16. Esta se debe mantener en un grupo pequeño al principio. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si tú le llamas la atención a un hermano, lo llamas a confesar su pecado y no quiere y lo niega cuando a ti te consta, entonces tomas testigos para confrontarlo con testigos y que conste delante de ellos, hermanos, toda palabra. Fíjese que la Biblia es tan sabia que al principio el Señor no quiere que se haga un gran escándalo. El gran escándalo se hace por la necedad del pecador. Pero al principio el Señor no quiere que se haga un gran escándalo. Dice, primero ve tú y él. No se lo andes diciendo a tu mejor amiga. No, hermana, le tengo el buen nuevo chisme. No, ve tú y dile a la persona. Porque Dios es sabio hasta en eso, hermano. Y luego dice, ok, se reveló, lo negó, cuando es comprobado, 2, 3 testigos. Y todavía el círculo es pequeño, ¿verdad? Todavía es pequeño el círculo, 2, 3 testigos. Bueno, se arregla el problema, se ve si es un pecado de disciplina o no. Hay pecados de disciplina, hay pecados que no son de disciplina. ¿Estamos de acuerdo con eso? Escuche, si todos los pecados fueran de disciplina, ninguno de nosotros podríamos servir. Yo hoy estaría disciplinado. ¿Por qué? Porque uno se enoja, uno, hermanos, mira mal a alguien, o puedo tener una discusión con mi esposa viniendo de la iglesia, una discusión cristiana, obviamente. Me puedo irritar con mis hijos. Entonces, aquí quiero que aprenda, hermano, que no todos los pecados son de disciplina, porque si todos y cada uno de los pecados fueran de disciplina, nadie podría servir jamás. Y después, hermanos, hay una declaración a la iglesia. Cuando el pecador persiste, vea cómo el grupo va creciendo. Y ahora dice Mateo 18:17, el verso que sigue. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Ok? Puede ser que la persona se humille en la iglesia. Esta persona, hermanos, está cometiendo el error de creer que negándolo se va a zafar. Negándolo está trayendo más vergüenza sobre él. Porque ya cuando quede topado y rodeado por todos lados y se revela, entonces viene la excomunión que dice tenle por gentil y publicano, que consiste en echar a esa persona, hermanos, de la iglesia. ¿Ok? Y al final, hermanos, viene un veredicto. ¿Ok? Fulano de tal está disciplinado, fulana de tal está disciplinada, este es el pecado, esto fue lo que hizo, tenemos pruebas, tenemos testigos, no es una sospecha, no somos una iglesia que injustamente disciplina a la gente. Pues, ¿quién va a hacer esa locura? ¿Verdad? O inventemos una mentira de un pecado de alguien y disciplinémoslo. ¿Quién va a querer hacer eso trayendo un montón de vergüenza a la iglesia? Solamente un pastor loco haría eso, ¿no? Traerse un problema tan grande dentro de su congregación. Ahora aquí surge una pregunta interesante, hermano, vamos cerrando. ¿Tiene poder este veredicto dado por la iglesia? O sea, ¿quién es Bernardo Ríos? ¿Quién es Carlos Hurtado o Alberto Pérez o Víctor de la Cruz? ¿Quiénes son los ancianos? ¿Quiénes son ellos? O sea, ¿por qué? ¿Yo por qué voy a hacer lo que ellos digan? Que 2 años, que 1 año, que no puedo servir. ¿Por qué lo tengo que hacer? Aquí está el detalle, Mateo 18:18-19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Una iglesia bíblica con un liderazgo bíblico que disciplina a alguien que pecó, cuyo pecado, hermano, es comprobado, es válido en el cielo. Y esa persona, hermano, está disciplinada en el cielo, hermano. Y si se va de la iglesia, sigue disciplinada. Y si se va a otra iglesia, sigue disciplinada. ¿Por qué? Porque Bernardo Ríos lo dice. No, porque Jesús dice, si tú lo dices y tú lo atas en la tierra, yo lo voy a atar también en el cielo. Mucha gente usa este versículo para hacer guerra espiritual y todo eso, no tiene nada que ver. Lean en el contexto que está hablando. Todo el contexto está hablando de un problema que se toma un veredicto en una iglesia. Y tiene que ver con la disciplina. Y esa persona está en disciplina, aunque brinque y respingue y grite, está en disciplina. Así de poderoso es el veredicto de una iglesia bíblica, hermano, para que lo piense bien antes de pecar o antes de que después de que le comprobemos su pecado, usted se quiera ir en rebeldía. Estamos hablando de algo espiritual, hermanos, que es muy, muy fuerte. No estamos hablando de un abuso espiritual, ¿ok, hermanos? Quiero hacer una diferencia, ¿ok? Porque son, ¡ay, qué autoritarios! Escuche, el abuso espiritual es este. El abuso espiritual es cuando una iglesia no bíblica, alguien se quiere ir y entonces el pastor le dice, tú no te puedes ir porque tú naciste aquí, tu ombligo está enterrado abajo de mi púlpito y si te vas,
no oro por ti, te vas bajo maldición, tus niños se van a enfermar y se te va a ir mal. Eso es un abuso. Esas personas deben de irse de ahí. Hay gente que está en iglesias de esas y dice, voy a orar a ver si el Señor quiere que yo me vaya. ¡Lárgate! ¿Cómo que voy a orar a ver si el Señor quiere que me vaya de ahí? Estamos hablando no de una iglesia que abusa, estamos hablando de una iglesia sana, que disciplina. Y que esa persona, aunque se vaya de la iglesia, se va en disciplina. Quiero que aprenda a diferenciar, hermanos, una cosa con otra. Entonces, ¿por qué la disciplina es por nuestro bien, hermano? Número uno, es por tu bien, porque te hace un bien. Te vuelve la comunión con Dios, te vuelve la comunión con la iglesia. Y número dos, es para nuestro bien como iglesia, porque nos ayuda a mantenernos lo más bíblica posible, lo más pura, lo más creciendo en gracia, en santificación, no en pecado, hermanos. Eso no es el cristianismo. Si tú te convertiste y en lugar de crecer en santificación, estás estancado, o más bien vas más para el mundo, eso es completamente antibíblico y erróneo, hermanos. ¿Qué tal la píldora? Hard to swallow, como dicen, ¿no? Dura de tragar. ¿Pero es bíblico? Sí. Pastor, hoy es el último servicio al que vengo. Cálmate, santo. Porque la gente siempre se va de la iglesia y te quieren hacer sentir culpable a ti. Y es terrible eso, hermanos. Bueno, que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar.